Buenos días, muchachos. Aquí Diego Morales para un video de explicación de ejercicios de séptimo básico, en la asignatura, por supuesto, de física. Bueno, acá como ustedes pueden ver, tenemos un enunciado, ¿cierto? Que habla acerca de la fuerza total que tiene, por ejemplo, un sistema, ya sea la determinada cantidad de fuerzas que existen y que se aplican en una cuerda, por ejemplo, como en el caso de acá. Si vemos el enunciado, ¿cierto? Donde se dice que se está tirando la cuerda y hay personas que están aplicando las fuerzas, vemos diferentes tipos de fuerzas. Vemos, por ejemplo, una fuerza que es de 15 newton, porque el newton, como ustedes sabrán, es la unidad de medida de la fuerza. Tenemos otra que dice menos 26 newton. Hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que cuando las fuerzas se aplican hacia allá, hacia la derecha generalmente, es una fuerza de tipo positiva. Y cuando la fuerza se aplica hacia la izquierda, generalmente, es una fuerza de tipo negativa. Entonces, acá como tenemos 5 tipos de fuerzas, nosotros podemos darnos cuenta, generalmente, de que hay que separar las fuerzas positivas de las negativas. Entonces, vamos a colocar acá rápidamente todas las que son positivas y todas las que son negativas, y la vamos a ordenar. Entonces acá tenemos una de 15. Entonces tenemos que el F1, ¿cierto? Si lo vamos colocando acá, es de 15. Vamos a obviar por lo menos por el momento las unidades porque sabemos que al fin y al cabo se miden en newton, para ahorrar un poco más de tiempo, por supuesto. Después tenemos una de 11, ¿cierto? Que es la F3. Vamos a colocar acá, es de 11 newton. Después tenemos una de 10, que es la F5. Vamos a colocar entonces acá que la F5 es de 10, ¿cierto? Newton, recordando nuevamente que el newton es la unidad de la fuerza. Después nos fijamos que hay dos fuerzas negativas. Tenemos una de menos 26 newton y otra de menos 18. De momento, como es un nivel bastante más básico que otros niveles de más arriba, sea octavo, primero, segundo, medio, ¿ya? Vamos a considerar las fuerzas solamente como positivas, pero vamos a hacer la separación entre una fuerza positiva y una fuerza negativa. Entonces, en vez de colocarle el signo menos a la fuerza, vamos a colocar simplemente 26, ¿ya? De todas maneras, sabemos que es una fuerza negativa que va hacia la izquierda. Y también después tenemos el F4, que es otra fuerza, que es en este caso de 18 newton, ¿cierto? Negativo, por supuesto, porque apunta también hacia la izquierda. ¿Qué hacemos ahora? Como tenemos la separación de las fuerzas positivas por las fuerzas negativas, tenemos que calcular, ¿cierto?, la fuerza total, o fuerza neta que también se llama. Entonces, para eso, vamos a sumar todas las fuerzas que son positivas, ¿cierto? En este caso, vamos a sumar, para este problema, vamos a sumar F1, vamos a sumarla con F3, y vamos a sumarla también con F5, ¿ya? Y después vamos a restarles, ¿ya? Que en matemáticas se llamaría una suma algebraica, pero de momento, como estamos en séptimo, ya lo vamos a entender básicamente como una resta, ¿ya? Pero el concepto real, ¿cierto?, es una suma algebraica, ¿cierto?, de todas las fuerzas, tanto las positivas como las negativas. Pero de momento, tomamos todas las fuerzas positivas, que ya las ordenamos ahí, ¿cierto?, y después las vamos a restar con las fuerzas que son negativas. También vamos a sumar, ¿cierto?, el lado de las fuerzas, ¿verdad?, que son negativas en este caso. Entonces, hacemos el reemplazo correspondiente. Tenemos F1, y si vamos a las fuerzas de este lado de acá, tenemos que el F1 vale 15 newton. Después la sumamos, ¿cierto?, con la F3, que es de 11 newton, y también vamos a sumarla con la F5, que es de 10 newton. Vamos a cerrar acá el paréntesis y vamos a restar. Y colocamos la F2, que es de 26, y la sumamos con la F4, que es de 18. Con la calculadora, ¿cierto?, obviamente uno puede sacar esas sumas rápidamente y vamos a tener dos números, un número del lado positivo y un número del lado negativo. Si sumamos 15 más 11 son 26 y más 10 son 36. Entonces acá tenemos que da 36. Y 26 más 18, perdón, son 44.
¿cierto? Utilizando bien la calculadora, ¿cierto? Vamos a dar cuenta que eso es 44. Ahí ya tenemos, ¿cierto? Dos números, el de los lados positivos y el de los lados negativos. Ahora en la calculadora uno tiene que restar esos números. Entonces ahí restamos 36 menos 44, en ese orden. No no el mayor menos el menor, no, en ese orden. ¿Por qué? Porque si nos da negativo el resultado, vamos a poder responder también la pregunta B, que dice, ¿hacia dónde se aplica la fuerza total experimentada por la cuerda? Entonces, hacemos la resta. Y si uno lo ve en la calculadora, 36 menos 44, eso es menos 8. En este caso, ahí sí vamos a colocar la unidad, ¿ya? Que es la unidad de Newton. Entonces, ahí estamos dándonos cuenta que la fuerza total en este problema es de menos 8 Newton. ¿Ya? Ahora, esa sería la respuesta de la pregunta A, ¿cierto? ¿Cuál es la fuerza total aplicada a la cuerda? Para la pregunta B, yo me tengo que fijar simplemente en el signo que me esté dando, ¿cierto?, la fuerza total. Como en este caso el signo de la fuerza es negativo, es un signo menos, entonces aplicaría hacia la izquierda, porque ya vimos al principio, ¿cierto?, que si la fuerza es negativa, entonces se aplica hacia la izquierda, ¿cierto?, hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Por ejemplo, de una recta numérica. Entonces, como da negativo, entonces tenemos que la fuerza total, no, por ejemplo, para colocar la respuesta de la pregunta B, tendría que colocar, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a colocar acá, B apunta hacia la izquierda, ¿cierto? Vamos acá a ajustar esto un poquito y ahí tendríamos la respuesta de la pregunta B, que apuntaría hacia la izquierda. Y ahí tenemos resuelto ese problema. Si la fuerza total, por ejemplo, hubiese dado positivo, yo tendría que haber dicho que la fuerza apunta hacia la derecha, porque generalmente, ¿cierto? Trabajamos en una sola dimensión, ¿cierto? En el eje X, que se llama, y obviamente eso lo apuntamos, ¿cierto?, tanto hacia la derecha, en el caso de los positivos, o hacia la izquierda, en el caso de los negativos. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, la respuesta, ¿cierto?, y el problema de cómo se desarrolla esta parte. Vamos a hacer otro ejercicio, vamos a bajar en esta guía que tenemos acá, ¿cierto? Vamos a ir bajando un poquito, ¿ya? Y nos vamos a encontrar con otro problema, ¿ya? Muy parecido. Entonces tenemos acá también, ahora tenemos 4 fuerzas, no tenemos 5 como en el anterior, pero pueden hacer muchas cantidades de fuerza, ¿ya? Generalmente en los problemas que vamos a trabajar, ¿cierto? Siempre son 4, 5 o 6, ¿ya? Pero generalmente vamos trabajando con la cantidad de fuerzas que vamos a ir trabajando generalmente. Entonces, acá hacemos lo mismo. Colocamos, ¿cierto? Perdón, vamos a cambiar el color aquí. Ahí sí. Tenemos las positivas nuevamente y tenemos las negativas. Hacemos el mismo procedimiento anterior. Acá dice la fuerza resultante, pero al fin y al cabo es la fuerza total o también la fuerza neta. Entonces colocamos acá la F2, ¿cierto? Porque es una positiva, ¿cierto? Igual a 24 newton. Recordad nuevamente que la fuerza se mide en newton. Y tenemos acá el F3, ¿cierto? Que también es positiva, que en este caso es 17 también newton. Y después colocamos las negativas. Tenemos el F1, ¿cierto? Que es 19 newton negativo, o sea, apunta hacia la izquierda. Y después tenemos la F4, que es menos 22, pero como expliqué en el problema anterior, ¿cierto? Vamos a colocarla simplemente como un número positivo, ¿ya? Para hacer, obviamente, después al final la resta de las positivas con las negativas. Nuevamente hacemos lo mismo que el problema anterior, colocamos la fuerza total, ¿cierto? Y colocamos las que son positivas. Aquí ya vamos a obviar, ¿cierto?, colocar F1, F2, F3, porque ya uno ya puede, haciendo la separación, ¿cierto?, haciendo la separación acá, ¿verdad?, uno puede, ¿cierto?, hacer, obviamente, ya el mismo orden. Así que vamos a colocar simplemente los valores, ¿cierto?, en este caso 24 y 17. ¿Cierto? Que son la F2 y la F3. Por supuesto, si alguien quiere colocarlo partiendo F2 más F3 y después lo otro lado restar F1 más F4, también lo puede hacer. Pero aquí para ahorrar un poco más de tiempo, ¿cierto? Uno lo puede hacer de esta manera también más rápido. Y acá colocamos 19 y 22, ¿cierto? Que son los otros números que tenemos acá. Bueno, entonces sumamos ambos lados para después al final restar. Entonces 24 más 17, eso es 41.
y 19 menos, o sea, perdón, más 22, perdón, es también 41. Y uno dice, claro, ¿qué pasa en este caso? No hay ningún número más grande que el otro. Si uno lo coloca en la calculadora, claramente esto le va a dar 0. ¿Ya? Entonces, obviamente la fuerza total, la fuerza resultante o bien fuerza neta, me da 0, en este caso, 0 newton sería. Realmente cuando un número es 0 no se le coloca la unidad. Ahora, en la pregunta B me preguntan cómo se encuentra el sistema y uno dice, claro, vale 0, ¿cierto? Entonces, en ese momento uno dice, claro, como cuando la fuerza da 0, uno dice, el cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿ya? Igual, por ejemplo, que un sub y baja, ¿cierto? Cuando están equiparados, ¿cierto? O cuando tiran la cuerda y no gana nadie, acá, como da 0, ¿cierto? La fuerza total, entonces el cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿ya? Entonces, ahí tenemos dos problemas muy característicos, ¿cierto? Dentro de lo que es el tema de calcular la fuerza total, fuerza neta o fuerza resultante dentro de este tipo de ejercicios, ¿ya? Entonces, recordar, colocar las fuerzas que son positivas, que aparezcan en el enunciado, colocar las fuerzas que son negativas, que aparezcan en el enunciado, ¿cierto? No necesariamente van a ser 2 y 2 o 3 y 3, pueden ser 3 y 1, 2 y 3, etcétera. Ya puede ser, ¿cierto? Pueden haber más fuerzas positivas que negativas, sí, también puede pasar ese aspecto. Entonces, nuevamente, colocamos las positivas, colocamos las negativas para este lado, ¿cierto? Y hacemos la resta después, al final. Sumamos ambos lados, ¿cierto? Tanto el lado positivo como el lado negativo, y hacemos la resta al final. Como acá nos dio 0, el cuerpo se encuentra en equilibrio. Si hubiera dado negativo, como en el problema anterior, el cuerpo se encontraría moviéndose hacia la izquierda, si fuese negativo, y hacia la derecha, si fuese positivo. ¿Ya? Espero que les haya gustado, ¿cierto? Les haya servido generalmente para aprender ya cómo hacer este tipo de ejercicios. Entonces, los veo después en otro video más para explicar otro tipo de ejercicios que tienen relación generalmente con la fuerza peso o como se llama fuerza de atracción gravitacional. ¿Ya? Así que espero que todo salga bien, ¿ya? Y cualquier duda, ¿cierto? Cualquier consulta lo pueden hacer, ¿cierto? Dentro de los canales correspondientes, ¿verdad? En el Instagram, ¿cierto? Mundo-física, también ahí pueden hacer todas las consultas pertinentes también, o si no, también dejarlo en los comentarios, ¿cierto? En la parte de abajo, ¿cierto? Ya de este video, ¿ya? Nos vemos, chiquillos, que estén bien, adiós.